Dice la palabra de Dios, y lo hemos encontrado, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13 al 22. Dice el apóstol Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué medio? Por la sangre de Cristo, por el que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Como veíamos el día miércoles, en el capítulo 2, Pablo viene hablando acerca de la salvación, ¿cierto? Que somos salvos por gracia, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos resucitó, nos dio vida nueva, que estamos en Cristo y que por medio de la fe accedemos a la gracia de la salvación, del don de la salvación. Y veíamos en el capítulo 11 el otro día de que el Señor no solamente nos llamó a la salvación, sino que preparó de antemano un camino y un propósito para que nosotros anduviésemos en ellas, en esas obras que el Señor ya preparó, para que nosotros, cuando estamos en la salvación, no andemos deambulando sin dirección, sino que tenemos un propósito, una dirección clara, ¿cierto? Que está todo en Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, Pablo no solamente termina su planteamiento ahí, acerca de los que son salvos, sino que ahora dice de que por medio de la sangre de Cristo, ustedes que no eran pueblo, han sido limpiados, sus culpas han sido expiadas, o sea, retiradas, quitadas, todo pecado, para que ahora dice que por medio de la obra de Cristo, su sangre, su cuerpo, ahora estos que son llamados a salvación son templos santificados para el Espíritu de Dios. Entonces, el capítulo 2 es uno de los capítulos más maravillosos del libro de Efesios, porque le está diciendo a la iglesia que no solamente debemos contentarnos con ser llamados a salvación, no solamente debemos contentarnos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, lejos de Dios, sino que ahora Él nos llamó para estar en Cristo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero ahora también nosotros tenemos propósito, tenemos dirección, y mayormente aún, Pablo está diciendo que en cada uno de los que son llamados, han pasado a ser el templo santificado por el Dios viviente, por el Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros. Hermanos queridos, durante muchos siglos en la historia pasada del Antiguo Testamento, como veíamos hace algunos jueves, hace algunos días atrás, precisamente el jueves de la semana anterior, veíamos, ¿cierto?, cómo era donde la presencia de Dios moraba, que era en un tabernáculo. Y precisamente el tabernáculo, no todos tenían acceso hacia el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba sobre el propiciatorio del arca. ¿Se acuerdan de toda esa enseñanza? No todos podían entrar ahí. No todos podían estar ahí en la presencia del Señor, en el lugar santísimo. Y veíamos con toda la dificultad, todo el, ¿cómo le pudiera decir? Todo el orden, todo lo que el Señor dictó para que el sumo sacerdote hiciera un paso, otro paso y pudiera acceder al lugar santísimo de manera reverente, consagrada, santificado, porque el que iba a visitar al lugar santísimo no era, como veíamos, a una autoridad política,
no era una autoridad terrenal, sino que era el Dios del universo, al Dios de los dioses, al Señor de señores, y que en uno de sus atributos, como siempre hemos hablado, más destacable que lo caracteriza de todos los otros dioses, es su santidad. Por lo tanto, Dios quería reflejar a través del tabernáculo que Él es santo, justo, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, y Él necesitaba traspasar para que el hombre tuviera conciencia de lo que era su presencia, de lo que era Dios mismo. Mucho tiempo, muchos siglos en los antepasados, el pueblo entendía que la presencia de Dios estaba en un tabernáculo. Siglos después, cuando Salomón levanta, el hijo de David, un templo para el Señor. Sabemos que David tenía el deseo de ahora levantar un templo de adoración, mas Dios no se lo permitió a David porque sus manos estaban manchadas por sangre, por la guerra, por cada enfrentamiento que él tuvo. Sin embargo, Salomón logró concretar un templo edificado para que la morada de Dios tuviera un lugar ya más fijo, establecido en Jerusalén, y ahí fue el lugar que por siglos después fue el lugar de adoración. El principio fue el mismo, un lugar santo, un lugar consagrado para la adoración a Dios. Si bien es cierto, el tabernáculo que partió en el desierto fue después modificado por Dios y levantándolo en un templo, el principio de la santidad, el principio del Dios revelado se mantuvo todos los siglos venideros. Y eso fue el lugar donde Dios se establecía de una forma de poder tener una cercanía con el hombre. Cercanía, pero con las limitancias que siempre han existido desde el día que cayeron por causa de la rebelión allá en el jardín del Edén. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible que el ser humano que está marcado por el pecado y que Dios lo recalcó y lo reveló de forma profunda en el tabernáculo, la ley misma, la ley de Dios, muestra al hombre su grado de perdición y distancia que tiene con Dios? ¿Cómo es posible que Dios, de tanta solemnidad, de tanta santidad, de tanto justo juicio de Dios, que nadie podía acercarse o tener una relación tan cercana con la presencia de Dios de una manera tan libre, cómo es posible que Dios decidiera hoy vivir en nosotros, sabiendo que nosotros y a la luz de la palabra estamos totalmente destituidos de que Él pueda hacer morada en nosotros? Y aquí está, mi hermano, donde yo quiero profundizar en el mensaje de hoy, porque como iglesia del Señor muchas veces queremos y amamos al Espíritu Santo, amamos su presencia, queremos ver dones, queremos ver maravillas, queremos ver la gloria de Dios, pero ni siquiera entendemos por qué hoy día nosotros anhelamos eso cuando antiguamente no había ninguna posibilidad de poder tener eso. Percibo que la iglesia se distrae de lo que hemos recibido. ¿Se entiende? Nos hemos enfocado en recibir, en pedir: Señor, quiero más presencia, quiero más espíritu, Señor, quiero más de ti. Pero lo que has recibido tú y yo, que es el Espíritu de Dios, hermanos, el medio por el cual lo recibimos se llama Jesucristo. Pero pareciera que Cristo, porque yo le pregunto a muchos hermanos, ¿quién es Cristo? Y no saben explicarlo. Pero sí piden y piden más llenura de Dios, pero no saben quién es Cristo. Pablo, en lo que leíamos, ¿qué dijo? El Espíritu de Dios, cierto día está en nosotros. Somos un pueblo santificado, pero no dice que esto vino de la nada y ¡pum!, cayó en nosotros. Pablo dice que hubo una sangre y un cuerpo en Cristo para que nosotros fuéramos santificados. ¿A quién está dando la gloria Pablo? ¿A nosotros? ¿A lo que hemos recibido? Sino que a su Hijo Jesucristo, al Hijo de Dios. Y por Él, la gloria es de Él, nosotros por gracia hemos recibido
lo que era tan santo, por la obra de Cristo que nos ha santificado, hemos recibido la presencia de Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros perdemos la raíz de lo que hemos recibido, perdemos la valoración de lo que tenemos. Por ende, la adoración se transforma en un yo y no para Cristo. Hermanos queridos, Isaías 59:2 nos relata de que el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Y a través de estos temas que vamos a ver, estos puntos que he traído en esta mañana, vamos a ver que la gloria de lo que hemos recibido no está en nuestros méritos, sino que está en la gloria de Cristo. Pero antes de eso necesitamos recordar, entender de nuestra condición de separación para que Dios haga morada en nosotros. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír su voz. Isaías está diciendo que nuestras iniquidades, todas nuestras maldades han hecho división entre vosotros, entre ustedes y Dios. Y vuestros pecados que han hecho ocultar de vosotros su rostro. Hay una separación que está marcada en la palabra del Señor. En Efesios 2:1-3 se nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto?, por causa de nuestra condición caída. Él nos dio vida, pero ¿cómo estaba el hombre? Muerto en delito y pecado, como lo veníamos hablando en el principio de la palabra de esta mañana. Estábamos muertos. En Romanos 3:23, Pablo dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, tú y yo, por nuestra condición caída, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nuestras rebeliones, nuestras iniquidades nos destituyen para oír, y el rostro de Dios se vuelve de nosotros. Cuando Isaías está diciendo el rostro de Dios se ha ocultado, está queriendo decir que Dios le ha dado la espalda a ustedes por su condición. Hermanos, imagínense el hombre allá afuera de este lugar, que está lejos de Dios, que cree que al momento de morir se va a ir con Dios. No, mi hermano, está bajo la ira de Dios por su condición de pecado. En esa situación estábamos algunos de ustedes que están aquí en esta mañana. No estaban con el favor de Dios, estaban bajo la justicia, ira de Dios. Pero eso que era manchado, destituido de Dios, eso que era sucio ante los ojos de Dios, vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que ahora Dios haga morada en aquello? Dios es santo y su presencia no puede habitar en medio del pecado, porque se contrapone con su santidad. En el Antiguo Testamento el acceso a su presencia estaba restringido hacia el lugar santísimo y mediado por sacrificios. Esto era evidente, la imposibilidad de una comunión plena con Dios. Hermanos queridos, sin Cristo, el ser humano puede ser religioso, puede ir a cualquier templo durante el día domingo, puede ir a cualquier misa, puede ir a cualquier culto religioso, puede creerse moralmente sincero, puede creer todo lo que usted quiera, pero nunca puede convertirse en morada de Dios si no está Cristo viviendo en él. Nunca. Nunca. Por eso yo insisto, mi hermano, usted puede ser y pertenecer a la religión que usted quiera, puede ser católico, puede ser evangélico incluso, pero no significa que haya conocido a Cristo. No podemos llamarnos cristianos si Cristo no está ahí, si no conocemos a Cristo. Y por alguna razón, el mundo y también malas enseñanzas y malas doctrinas, sin darnos cuenta, han dejado que algo bíblicamente los apóstoles, los primeros cristianos, se enfocaron en que Cristo sea levantado, sea glorificado. Vivieron y murieron por aquello. Pero hoy día la iglesia del Señor se ha distraído en dos polos: en buscar lo que le interesa de Dios, y otros en vivir llenos de Dios, pero sin conocer a Dios.
¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que más de algún hermano me comprende, que es una realidad. Por eso, mis hermanos, yo a veces les digo a los muchachos, y el día viernes tuvimos una linda conversación en la casa, en la reunión de discipulado. En nuestros cultos ocurren muchas cosas que parecen ser de Dios y parece que esas manifestaciones reflejan una espiritualidad de Dios ahí. Pero ¿qué pasa cuando se pide la oración final del culto? Y nos vamos de ese lugar. Muchas de aquellas personas que usted la ve manifestando una espiritualidad ni saben, ni siquiera han sido conocedoras de Cristo. Se quitan su vestimenta y la lengua se desata. Hermanos, no está Cristo ahí. Son emociones disfrazadas de espiritualidad. Donde Cristo ha entrado es una vida transformada, es una nueva criatura, es una vida que refleja quién es Cristo. Su adoración se centra en Cristo, no para sí mismo. Lo que canto es Cristo glorificado, no las letras para mí. Ya no estoy preocupado de cantar algo que a mí me guste. Estoy cantando algo que me preocupa, que sea para la gloria de Él. No me quebranta las emociones que son las canciones que son para mí. Lo que me quebranta es que Cristo acepte mi adoración, que vea mi vida y que vea concordancia en lo que canto con lo que vivo. Hermano, eso es reflejar que Cristo ha entrado en una vida de una persona y te empiezas a transformar en una nueva criatura donde Dios hace morada. Sin Cristo, mi hermano, nada de lo que hacemos hoy, este domingo por la mañana, ni ningún día de la semana, tiene razón, tiene sentido. Cristo es el único mediador que hace posible la morada de Dios en nosotros. Juan 14:6 dice: Jesús es el camino al Padre, como lo veíamos hace unos días atrás. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres y yo quiero que la presencia de Dios fluya en mi vida, Cristo es el camino. No nosotros, queridos hermanos. Cristo es el camino para que todo lo que dice su palabra venga a mi vida y fluya en mi vida. Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. A ver, ¿qué significa esto? Que yo no puedo ir a la presencia de Dios sin la obra de Jesucristo. Nadie puede darse un paso y decir: a ver, ahora soy cristiano, quiero que Dios me use. Amén, Dios te va a usar, pero primero conoce al mediador para que entiendas, uno, lo que vas a hablar, a quién le vas a servir, y des gracia, porque por gracia Dios te va a usar. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo esto, formo este principio en mi mente, entiendo que toda la gloria, toda la honra es para Dios, y nada de lo que yo hago es para mi gloria, sino que todo lo que yo hago ha sido porque el mediador ha permitido que Dios use mi vida y que haga su morada en mí. Como leíamos en el versículo 13 del libro de Efesios, donde damos lectura, somos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, como leíamos ahí en Efesios 2:13. Los que éramos lejanos, los que estábamos lejos, nosotros. ¿Quién eran los que estaban más cerca? Los judíos. Tenían el pacto, el antiguo pacto, tenían el tabernáculo, que era una revelación previa de Jesucristo, pero nosotros, los que estábamos fuera de Israel, estábamos totalmente lejos, destituidos, con menos razón que la morada de Dios viniera a nosotros. Menos aún, mi hermano, menos. Totalmente perdidos en el mundo, sin Dios, sin nada. Pero dice la palabra que por la sangre de Cristo, ahora lo que estaba lejos se ha acercado. Y que de los dos pueblos, dicen los versículos siguientes, tanto los judíos como los gentiles, se unieron en un solo pueblo, haciendo la paz para con Dios, tanto gentiles que se arrepienten y creen en Cristo,
como los que son gentiles, como nosotros, los judíos y los gentiles, ambos tienen que creer en Cristo para que tengan acceso a la salvación, a su presencia y a toda la gracia del Señor. Cristo es el mediador, Cristo es el centro de nuestra fe, Cristo es el centro y la razón de todo lo que hemos recibido, tanto para judíos como para gentiles. Hermanos, no crea que porque los que viven en Israel hoy día son salvos. Si ellos no reconocen a Cristo, al igual que todos estos gentiles que están a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, toditos se van a ir al infierno. Todos se van a ir al juicio de Dios. Pero los que han venido a Cristo, tanto judíos como gentiles, tienen acceso a estar cerca de Dios, donde Él hace morada, donde vive la presencia de Dios. Hermanos, Mateo 27:51, dice la palabra que cuando Cristo hace su obra consumada en la cruz, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso simboliza que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó desde arriba a abajo, la tierra tembló y lo que era separado por la obra consumada de Cristo se abrió para que todos, por medio de la obra de Cristo, hoy día accedan al lugar santísimo, a habitar en la presencia de Dios, y donde Dios hará morada ahora, no en templo de manos de hombres, sino que el corazón de cada hombre que accede por su gracia y su obra consumada en la cruz, ahora puede acceder no solamente a habitar un momento, sino que una vida eternamente en la presencia de Dios. Hermanos queridos, la obra solamente ha sido por Cristo. Jesús no solo vino a enseñarnos acerca de Dios, vino a reconciliarnos con Él. Su muerte eliminó la barrera del pecado, permitiendo que la presencia divina habitara ahora en nosotros. El velo fue rasgado, representa que Dios ya no está limitado a un lugar físico, sino que está disponible a toda persona a través de Cristo Jesús. Esto es igual, mi hermano, como una casa que ha sido abandonada. Mire el ejemplo que le voy a dar. Esto es igual que una casa que ha sido abandonada. Aunque fue diseñada para ser habitada, ¿cierto? ¿Fue así o no en el principio de la creación? Una casa que fue abandonada, aunque fue diseñada para habitarla, necesita ser restaurada antes de recibir a sus moradores. De igual manera, el corazón humano necesita ser limpiado por la obra de Cristo para que Dios pudiera habitar en él. De la misma manera, ¿quién de nosotros, de los que están acá, aunque usted le entreguen una casa muy bonita, pero si esa casa está sucia, si esa casa está inhabitable, con telas de araña por dentro y por todos lados, o hedionda, fétida, asquerosa, ¿quién de ustedes va a ir a vivir a una casa así? Nadie. Todos vamos, la limpiamos, la dejamos habitable, para que nosotros y nuestra familia pueda estar cómodamente habitando ese hogar. Así también es la obra de Cristo. Cuando nuestras vidas están totalmente muertas delante de Dios, sucias por nuestra contaminación del pecado, la obra de Cristo nos limpia, nos santifica, para que Dios haga morada en nosotros. Hermanos queridos, hasta este minuto, los méritos nuestros están totalmente destruidos. Y todo el mérito es por la gracia manifiesta de Dios a través de Cristo. Nosotros no podíamos limpiar nuestra casa porque espiritualmente estábamos muertos. Necesitábamos que Cristo fuera a limpiar nuestras vidas para preparar
la presencia de Dios a habitar en algo inmundo, ahora limpio, precioso, para que el Señor haga morada en su persona. En Cristo somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver ahora esta parte importante. En 1 Corintios, el apóstol Pablo en su capítulo 3, versículo 16, escribe lo siguiente a la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren lo que estamos viendo. Antiguo pacto, no había nada que hacer. La obra de Cristo, ahora Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios, diciéndole a hermanos como nosotros, que hemos tenido la fe en Cristo, ¿no sabéis, no saben que sois el templo de Dios? Y se lo está preguntando porque es una afirmación verdadera. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo nos está diciendo, ¿no saben ustedes que tienen que ir al templo porque ahí está morando el Espíritu de Dios? ¿No? Pablo está afirmando y diciéndole a los hermanos en pregunta, como reprendiéndonos para que despierten, que ustedes son el lugar donde Dios hoy día está morando, donde Dios está habitando. 1 Corintios 6, 19, también el apóstol Pablo, unos capítulos más adelante del capítulo 3, dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Lo que tú tienes, mi hermano, es el Espíritu de Dios, que no es algo tuyo, sino que ha sido una obra de Dios puesta en nosotros. En Juan 14, 16, 17 dice, el Espíritu Santo hoy día mora en nosotros. La promesa de Dios, dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. En vosotros. ¿Estará dónde? En nosotros. Jesucristo le está diciendo, mire, eso que estaba allá en el tabernáculo o en el templo, hoy día en mi persona, ustedes van a poder entender que ahora morarán ustedes. Imaginen lo que fue para sus discípulos oír esto. Que el Espíritu de Dios que estaba tan lejano y tan difícil, ahora el Señor le estaba diciendo, morará en ustedes. La promesa de Dios alcanza su plenitud cuando el Espíritu Santo viene a habitar en los creyentes. Ya no trata de un templo físico, sino de una realidad espiritual y personal. Además, la iglesia en su conjunto también es presentada como un templo espiritual. Vivir en santidad, reconociendo que pertenecemos a Dios, valorar nuestra identidad como morada del Espíritu, fomentar la unidad de la iglesia como un templo colectivo donde el Señor en cada uno de nosotros habita. A veces, hermanos queridos, decimos, ojalá que esté la presencia de Dios con nosotros hoy. ¿Por qué decimos eso? Si la palabra me dice que Él mora en nosotros. Tú eres portador de la presencia de Dios. Hacemos afirmaciones porque entendemos lo otro, pero no entendemos esto que estamos viendo hoy día. Y se forma una realidad doctrinal. Que después decimos, no estuvo la presencia de Dios en el culto. Nos atrevemos a decir eso. ¿Y sabe lo que cuando decimos eso que suena tan aligeradamente? Que entonces que Cristo no estuvo entre nosotros. Son afirmaciones, mi hermano, que si no escucharan los primeros cristianos, entrarían aquí adentro, nos pondrían una tremenda reprensión y una tremenda reprensión doctrinal para entender
que esa declaración es la más absurda, antibíblica y ofensiva a la gracia de Dios que podemos decir. Y lo decimos porque no conocemos que Cristo y su Espíritu, por la obra de Cristo, mora en nosotros. ¿De qué depende que yo sienta algo de Dios? Depende de ti y de mí, porque somos el templo individual de Dios. Hermanos, usted es en la casa de Dios. ¿Usted cómo es en su casa? ¿La tiene al lote o le gusta que esté ordenada? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta su casa? ¿Cómo tenemos que tener nuestra casa para Dios? Entonces, ¿cómo yo ordeno mi casa? ¿Por mis gustos? ¿Por mis tentaciones? ¿Por mis, a ver cómo le dijera, por mis deseos? No, ordeno mi casa porque Cristo está trabajando en mi casa. ¿Se entiende? Yo conozco a Cristo, limpia mi casa. Su sangre me limpia, su sangre me redime, su sangre va cambiando mis pensamientos, su palabra, sus enseñanzas. Cristo mismo empieza a trabajar, la casa se va limpiando y más va creciendo la presencia de Dios en nosotros. Nuestra espiritualidad crece no por las emociones de los cultos de 2 horas o 1 hora y media. Nuestra espiritualidad crece en la medida que yo oro, busco al Señor y consagro mi casa para que Él haga habitación en mi casa. Esto no es magia, esto es consagración, esto es santificación, esto es búsqueda de dedicar mi casa para que Él haga morada en nosotros. Eso es una morada donde Dios está, no en aquel que grita más fuerte en el culto del domingo, no el que dice gloria a Dios más fuerte. Eso lo puede hacer cualquiera. No el que danza más bonito, o el que canta más hermoso, o el que toca un instrumento más hermoso. ¿Cómo yo veo en las personas que hay un fruto de Dios? Cuando empieza a existir una búsqueda real. Primero, que entiende su condición y que nunca se le olvida que cada domingo que yo vengo a un lugar como este, no es para entretenerme, sino porque me siento en deuda, me siento agradecido, porque yo no tenía nada que hacer un domingo por la mañana para oír palabra de Dios. Nada. No es destituido de Dios. Pero Él me llamó por gracia, Él me llamó por amor, murió por mí por amor, para cambiar el destino mío, de mi familia, de los que vendrán después de mí, para cambiar el propósito por el cual yo vivía en este mundo, creyendo que tenía dirección, pero al final del día solo eran búsquedas vanas que solamente me iban a llevar a placeres momentáneos, objetivos momentáneos. Hoy día estamos acá con una dirección clara. Estamos acá sirviendo al Señor, creyendo que todo es para Él, y porque Él lo hizo todo por mí, yo lo hago todo por Él. Lo que hago hoy es una respuesta a lo que Él hizo por mí. No para lograr algo, sino que para que Él se glorifique en mí. Ahora, mi hermano, nosotros tenemos que vivir con una vida de gratitud por esto. Reconocer que la presencia de Dios en nosotros es un regalo inmerecido. Tenemos que vivir en santidad. Dios habita en nosotros. Nuestra vida debe reflejar su carácter. Primera de Pedro escribe el apóstol Pedro en su carta, capítulo 1, verso 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito eso? En el Antiguo Testamento, donde Dios ya reveló su santidad y llamó a su pueblo Israel a ser santo. Hoy su iglesia, a nosotros, nos llama a ser santos. ¿Y cómo yo puedo vivir en santidad si tengo a Cristo? Solo no podemos. También nos llama el Señor a vivir ahora en una comunión con Él. Podemos disfrutar de una relación íntima y constante con Dios. Podemos ser una iglesia también unida. Somos un templo donde el Espíritu ha sido edificado en nosotros como iglesia. Cristo es la razón de su presencia en nosotros.
Escuche esto, sin Cristo, mi hermano, estábamos lejos, estábamos muertos espiritualmente, no había posibilidad de que Dios habitara en nosotros. Pero por Cristo, escuche esta realidad, hemos sido reconciliados, tenemos acceso al Padre y hoy día somos hechos templos del Espíritu Santo en nosotros. Pablo escribe en su segunda carta a Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es renovado en nuestra vida cuando está Cristo. Querido hermano que ha llegado en esta mañana y los que van a poder ver el mensaje, ¿hemos permitido que Cristo transforme mi vida para ser la morada de Dios? Te pregunto en esta mañana. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mi identidad como templo del Espíritu Santo? Y última pregunta, ¿valoro la presencia de Dios en mi vida diaria? Sin Cristo, Dios está lejos de nosotros. En Cristo, Dios habita en nosotros. Sin Cristo, Dios está lejos de nosotros. Pero por su Hijo Jesucristo, Dios mismo hoy habita en nosotros. Querido hermano que hemos llegado acá, quiero pedirle unos últimos minutos de esta predicación. No sé qué hora es, se me pierde el reloj y no me quiero pasar de la hora. Pero lo que hemos visto en esta mañana, en muchas iglesias hace falta. En mucha gente hace falta oír. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente cree vivir una espiritualidad firme, pero de un momento a otro cualquier cosa se desvanecen, desmayan en el camino. Creen que están viviendo una espiritualidad sólida. Pasaron una situación y se perdieron todo. ¿Y sabe por qué? Porque esa casa nunca estuvo llena de Cristo. Nunca. El que conoce a Cristo no se aparta nunca más de Él. Nunca. Nunca. Porque entiende que su vida sin Cristo está perdida. Pero por Cristo lo tengo todo. Tengo salvación, vida eterna, reconciliación y todo lo que podemos afirmar de Él. Y la presencia de Dios hoy día hace morada en nosotros. Mire, qué increíble esto, qué valioso y qué tremendo es que nosotros, que no teníamos ninguna posibilidad para que Dios morara en nosotros, hoy día Dios mora en nosotros. Pero a veces la casa se enfría. Hermanos, la casa, para que se mantenga como habitable y bonita, es necesario que nos preocupemos de la casa. Si yo veo que se está cayendo algo, lo tengo que reparar. Tengo que estar atento a mi casa. Yo sé que los que somos padres y tenemos nuestra casa, no dejamos que cualquier cosa quede ahí y da lo mismo. Si tengo un enchufe que está haciendo corte, usted no lo va a dejar ahí. Necesita reparar eso, corregirlo, para que sea utilizable. Así tal cual como es una casa, es también nuestra vida, para que Dios haga morada. Y muchas veces, hermanos queridos, y esto es una crítica fuerte que tal vez hago, pero es necesario para una iglesia sana, independiente si son hartos, 100, 200 personas o un grupo reducido como nosotros en esta mañana, independiente de eso. Los números no quiere decir que es una iglesia sana. La cantidad no refleja la calidad de la iglesia. Es necesario entender, y de repente esto como que apaga un poco la emocionalidad en algunos aspectos, pero es real. Porque Cristo haría lo mismo y los apóstoles harían lo mismo. Pablo haría lo mismo, lo que yo voy a decir en esta mañana.
No puede una iglesia o las personas pretender vivir momentos espirituales extraordinarios, que Dios los use como anhelan mucha gente. Y si lo hace Dios, extraordinario. Pero no podemos tener esa mentalidad de pedirle a Dios que nos dé algo y luchar por eso, si primeramente no he limpiado mi casa, si no he dejado que Cristo entre en mi casa a limpiarme mi vida. Es como que pedimos algo y a veces se confunde con las emociones, y no siempre es de Dios. Porque si se termina eso espiritual, cuando se termina el culto y vuelves todo a lo normal y sigues viviendo con la misma mugre dentro de ti, es porque nunca estuvo la presencia de Dios. Porque donde está Cristo realmente es una vida santificada, que vive preocupado de su vida espiritual. Eso hace el Señor. Yo por eso, hermanos, hoy no me dejo engañar porque he madurado las cosas del Señor. No me dejo engañar por lo que veo, por lo que hablan, por lo que cantan, ni por lo que se ve, veíamos el viernes, por los grandes del templo y digo, wow, aquí tremenda iglesia. No me dejo engañar por eso. Entro a esos lugares y si escucho glorificado Cristo, es una iglesia que entiende la razón de su existencia. Aclaro, iglesia no es el recinto, son las personas que están ahí. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto de Cristo ha entrado en nosotros? ¿Cuánto ha entrado en cada uno de nosotros? A veces, hermanos, buscamos llegar a un lugar como este. No me gusta esa canción. ¿Cierto, no? Que existe mucha gente así. No me gusta eso que se canta. Y así. No me gusta esto. Hermanos queridos, está bien. Podemos tener nuestros gustos personales, escuchemos en nuestra casa la alabanza que nos gusta escuchar. Pero aquí, Cristo es glorificado. Me van a perdonar si no les gustan las rítmicas. Pero la letra, mientras que exalte a mi Señor y a mí me haga sentir, a mí, más chiquitito y que Él sea glorificado, eso es lo que hemos sido llamados. Porque es que Él haga morada en mí, no me hace ser meritorio de lo que yo quiero, me hace ser entendible de lo que Él quiere. No se trata de qué color quiero pintar mi pared, se trata de qué color a Él le agrada para que yo pinte mi pared. No se trata, hermano, de las cosas que yo quiero. Hoy se trata de lo que Él quiere. Todo es por Él. Es por Él y para Él. Nuestras vidas son para Él. Viven para Él. En el nombre de Jesús en esta mañana y con la autoridad que Dios me ha dado, reprendo toda doctrina, toda distorsión en la mente de las personas que ha dejado a Cristo de lado y ha buscado sus propios preceptos, sus propios fines de Dios. Porque esos son obras del enemigo que se insertan en las mentes de las personas para que Cristo sea desplazado y el hombre sea el centro de lo que quiere. La iglesia del Señor no es iglesia si Cristo no está presente. No es iglesia si no fuera por la obra de Cristo en la cruz. Y si no fuera por su obra en la cruz, su espíritu no moraría en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, si Él pone su espíritu en mí, se glorifica las glorias de Él, pero vivo para Él. No puedo pedir de Dios si me da lo mismo Cristo que trabaje en mí. Él se glorificará. Él usará nuestras vidas. Él cambia el sentir de una iglesia si Cristo está presente. Nada somos sin Cristo. Nada, mi hermano. Nada sin Él. Él es el motor y el motivo de nuestras vidas. Y es la razón que nos convoca cada mañana, cada día. Él
Él y solo Él. Póngase de pie, por favor, amado hermano. Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle a que agradezcamos a Dios.